Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Capítulo 31, Regreso a las montañas de Riverfang Retumber. El pecho desnudo de Hinin fue apuñalado repetidamente por las espadas voladoras de grado superior, pero todavía no podían dejar ninguna marca en absoluto. A pesar de que fue golpeado hacia atrás con cada colisión, todavía era capaz de caminar de regreso a su lugar original. Havenraker, línea de Blackwater. El nin de color negro explotó con el máximo poder, desatando la postura más devastadora y poderosa del Havenraker. Boss Wush Wush. Una espada lágrima tras otra atravesaba el aire en líneas onduladas tan gruesas que parecían cada uno como un río. Los ríos ilusorios inundaron en un lugar como todos los ríos que fluyen en el mar mientras que se confundieron en un solo flujo negro torrencial. Este torrente flujo negro representaba a las 9 espadas de Havenraker mientras apuñalaban simultáneamente hacia el pecho de Nin. Explosión. Esta vez, el verdadero cuerpo de Nin no pudo permanecer de pie, fue golpeado volando lejos como él se estrelló en la pared detrás de él con un sonido que golpeaba. Sin embargo, Nin utilizó sus palmas para empujar desde la pared, estabilizándose y aterrizando en el suelo. Nin bajó la cabeza. Todavía no veía ningún indicio de daño en su pecho o en su piel. ¡Qué habilidad divina, qué habilidad divina! Nin sintió una alegría absoluta. Todo el punto de dejar el Gran Xia durante 30 años fue aprender algunas habilidades formidables antes de regresar. Y ahora, el 8-9 arte arcano, era verdaderamente la habilidad divina número 1 de los 3 reinos para los que están por debajo del nivel de Dios verdadero. Los líderes más poderosos de los 3 reinos habían unido fuerzas en un intento de desarrollar una habilidad divina que resultaría en un cuerpo tan poderoso como el de Pangu. Aunque no habían sido capaces de desarrollar el ciclo 12º, los primeros 9 ciclos ya eran increíbles. Nin era extremadamente débil ahora, después de todo, todavía estaba lejos de convertirse en un dios empíreo. En cuanto a convertirse en un verdadero dios, eso era una distancia aún mayor. Incluso si esta habilidad divina verdaderamente tuviera un décimo o 12º ciclo, no había modo de que pudiera entrenar en él en el futuro previsible. He adquirido experiencia en esta habilidad divina, ahora puedo ir a las montañas Riverfang de nuevo. Nin se levantó de inmediato y las pieles volvieron a aparecer a su alrededor. Cuando Nin salió de la finca inmortal, lo recogió con un gesto de su mano. Maestro, ¿a dónde vas? Blue Eclipse Xiaoyu estaba a punto de entrar en la finca inmortal. Voy a bajar al mundo. Nin debería estar de vuelta en unos días. Nin instruyó, si tu tía y no el abuelo Wite te piden, eso es lo que debes decirles. Está bien, Xiaoyu asintió obedientemente. Nin se fue solo. Mientras caminaba por el Palacio Divinidades, Junior aprendiz de hermano menor. Silvermon sonrió alegremente mientras caminaba, abanicándose con su abanico. A juzgar por tu buen humor, debes haber terminado el tercer ciclo del 8-9 arte arcano, ¿verdad? Precisamente. Nin asintió. Había 2 partes difíciles para entrenar al 8-9 arte arcano. El primero fue el dominio inicial del concepto de las 72 transformaciones, que fue un poco difícil, y el segundo fue la adquisición de suficientes tesoros para templar el cuerpo. Nin ya había adquirido un nivel básico de experiencia, naturalmente, había podido entrenar al tercer ciclo de una sola vez después de adquirir suficientes pastillas espirituosas de grado superior inmortales. ¿Cuántas pastillas usaste? Preguntó Silvermon con curiosidad. 99, dijo Nin con una carcajada. Wow, era apenas bastante. Silvermon asintió con la cabeza. Trabaja duro, aprendiz de hermano menor, y gana suficientes tesoros para pagarme. Definitivamente. Nin asintió. Tengo asuntos que atender, me voy ahora. Vaya, vaya. Silvermon sonrió mientras observaba a Nin salir. Después de que Nin se fue, Silvermon sacudió la cabeza, completamente cosquilleado consigo mismo. Yo, Silvermon, soy muy inteligente. Le di a este joven aprendiz, hermano mío, 100 pastillas inmortales, y en 10.000 años perezosos, tendrá que devolverme. No acabaré perdiendo una sola píldora, y también habré adquirido decenas de tesoros mágicos de rango inmortal, así como que me deba un favor. En realidad, estos tesoros significaban realmente muy poco para un dios empíreo exaltado como él. Sin embargo, a Silvermon le encantaba sentirse como si hubiera hecho un trato inteligente. El mundo de la media luna. El continente estrella. Profundo en las montañas de Riverfang.
Dentro de la zona de relámpago, había dos figuras que estaban sentadas en el suelo. Uno de ellos era el Goldthorpe Birken, mientras que el otro era un joven vestido con ropas taoístas sueltas y cuyos ojos eran como las estrellas. Hermano mayor, dijo el Goldthorpe Birken apresuradamente, el relámpago aquí es demasiado difícil de superar. Incluso un Celestial Immortal como tú ha intentado 8 veces sin éxito. Justo ahora, los dos de nosotros unimos fuerzas, pero todavía nos detuvimos en la marca de 540 metros por los rayos, no nos da la oportunidad de avanzar en absoluto. Este es nuestro límite máximo. Como yo lo veo, debemos invitar a otro Celestial Immortal a venir. El tonto joven frunció el ceño mientras miraba de reojo al Goldthorpe Birken. ¿Cómo podemos dejar que la palabra de tal tesoro se difunda a otros? Pero, todo lo que podemos hacer es sentarnos aquí y mirar. Hermano mayor, tú sabes tan bien como yo que el joven vestido de negro ya ha pasado por la zona de relámpagos en la garganta. Cuanto más demoremos, mayores serán las posibilidades de que él pueda adquirir los tesoros, dijo el Goldthorpe Birken. Nin había hablado previamente con el joven vestido de negro, luego apretó los dientes y partió. Después de la salida de Nin, el Goldthorpe Birken había reunido todo su poder para finalmente romper la primera zona prohibida, pero al encontrarse con la zona de relámpago, aunque era hábil en la defensa, no pudo avanzar un metro más después de alcanzar los 360 metros marca. El joven vestido de negro también se había mofado de él, y el Goldthorpe Birken, temeroso de que los jóvenes terminaran llevándose los tesoros, se había apresurado a salir de las montañas Riverfang e invitó a un buen amigo suyo, el patriarca Limitless. Los dos habían jurado inmediatamente un juramento al Dao de los cielos. Al adquirir los tesoros, los dividirían uniformemente. El patriarca Limitless era un celestial inmortal y por lo tanto un poco más fuerte, pero el Goldthorpe Birken era el que había adquirido la información con respecto al tesoro. Así, dividirían las cosas uniformemente. Ya hay bastantes que conocen este tesoro. Si la palabra se extiende más, el tesoro probablemente no acabará en nuestras manos. El patriarca Limitless sacudió la cabeza. Eres un oso mudo. No se preocupe demasiado. Cuando ese joven vestido de negro dijo que hay una tercera zona prohibida aquí, debería haber estado diciendo la verdad. Si no lo hubiese hecho, se habría ido con los tesoros hace mucho tiempo. Como no lo ha hecho, eso significa que la tercera zona es muy difícil de superar. Si ese es el caso, incluso si invitamos a otro celestial inmortal, nuestras posibilidades de éxito seguirán siendo bajas, pero la palabra se habrá extendido a más gente. Es mejor para nosotros tomar las cosas lentamente. Bien. El Goldthorpe Birken asintió. Ambos meditamos sobre cómo usar una formación más apropiada para superar la zona del rayo, dijo el patriarca Limitless. Bien. El Goldthorpe Birken asintió de nuevo. Apenas 2 horas después de haber comenzado a meditar, una serie de sonidos retumbantes se oían procedentes de la invisible región de presión detrás de ellos. Un experto ha llegado. El patriarca Limitless frunció el ceño al oír los retumbos. La tasa de avance es muy rápida, ¿puede ser que la noticia se haya filtrado a otra persona? No debería haberlo hecho. Tú y yo ya hemos advertido a los otros 2 reyes monstruos supervivientes de nosotros 12 monstruos reyes de los fluxos orientales acerca de contarles a los demás e incluso obligarlos a jurar un juramento al Dao de los cielos. El Baroque de Goldthorpe frunció el ceño. En cuanto a ese Moro Dark North, renunció hace más de 1 año sin volver. Puede ser el clan Imperiali. Pero son tan insignificantes. Justo mientras conversaban. Auge. Una figura cargada hacia adelante y aterrizó en el suelo. Era un joven vestido de piel que empuñaba una espada inmortal con un incomparable aura de poder. ¿Dark North Immortal? El Goldthorpe Birken estaba asombrado. Joven compañero, dijo el patriarca Limitless con un ceño fruncido, ¿quién es tu amo? Había oído hablar del Bering de Goldthorpe sobre Nin, naturalmente, él había adivinado de inmediato que para que Dark North fuera tan poderoso en el nivel de Void temprano significaba que probablemente tenía un maestro increíble detrás de él. Tal vez esta persona también vino de Monte Nereard, como él mismo lo hizo. Sin embargo, dado cuántos discípulos Mandenhart tenía, ¿cómo podría él, un exaltado celestial inmortal, posiblemente entregar este tesoro a otro compañero discípulo? Goldthorpe Birken, ¿este es tu ayudante? La mirada de Nin se movió hacia el patriarca ilimitado. Este hombre era un joven de color azul celeste con un aura extraordinaria. Él es mi hermano mayor, alguien mucho más poderoso que yo, celestial inmortal sin límites, declaró el Goldthorpe Birken. ¿Un celestial inmortal? Nin se sobresaltó. El patriarca Limitless repitió, jovencito,
te hice una pregunta, ¿quién es tu amo? Nin se rió entre dientes, pero no respondió. Solo caminó directamente hacia la zona de relámpagos. El patriarca Limitless no pudo evitar fruncir el ceño. Sin embargo, dada la calma de Nin, se sentía aún más seguro de que el fondo de Nin debía de ser increíble, por lo que dijo fríamente, joven compañero, esta es la zona de relámpagos. Tienes que hacer más de 540 metros de la zona antes de tener éxito. Dado tu poder, estás lejos de ser capaz de hacerlo. Nin continuó su camino hacia la zona de relámpagos. Auge. 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 Al instante, un relámpago tras otro empezó a martillarse. Nin permaneció bastante tranquilo, no se resistió en absoluto cuando permitió que los rayos golpearan su cuerpo. Incluso un Fingal Body Refiner solo podrá usar su cuerpo para resistir la fuerza de los relámpagos en la zona de relámpagos durante los primeros 30 metros. El patriarca Limitless sacudió la cabeza. Nin continuó caminando hacia adelante. 30 metros. 60 metros. 90 metros. El relámpago creció cada vez más salvaje, pero Nin continuó caminando hacia adelante, un paso a la vez, permitiendo que el rayo lo golpeara a voluntad. Pero, el patriarca Limitless y el Goldford Barken estaban ambos estupefactos. 210 metros. 240 metros. 270 metros. Nin siguió avanzando de manera relajada. Los rayos eran ahora tan gruesos como los barriles de agua, y se derrumbaban con absoluto salvajismo, pero Nin parecía estar simplemente caminando a través de una suave tormenta. Se sentía relajado y contento, los choques contra su piel se sintieron como un masaje incomparablemente cómodo. 360 metros. 390 metros. 420 metros. Nin siguió avanzando. El joven de túnica negra había aparecido una vez más a la entrada de la garganta. Incluso miró con asombro este espectáculo. Hace un año que no veo a este joven vestido de piel, ¿cómo se volvió súbitamente tan poderoso? 480 metros. 510 metros. Estas túnicas de pieles de mina se formaron a partir de las tallas Daoist de grado superior clasificadas en el cielo. Son extremadamente resistentes y buenos para desviar ataques, son comparables a las espadas voladoras de bajo grado clasificadas por los inmortales en resistencia. Las espadas voladoras eran demasiado finas y agudas, y así se rompieron más fácilmente. En cuanto a la capacidad de soportar ataques, las ropas taoístas clasificadas en el cielo de primera categoría eran, de hecho, comparables a espadas voladoras de rango inferior e inmortales. Bañado por innumerables rayos, Nin pasó por encima del umbral de 540 metros y el relámpago desapareció instantáneamente. El patriarca Limitless y el Goldford Barken, al otro lado de la zona de relámpagos, estaban completamente aturdidos. ¿Utilizó su cuerpo para soportarlo todo? Pero, a la marca de los 540 metros, el poder del rayo era comparable a los ataques combinados de fuerza completa de los dos. Es muy probable que sea igual a un celestial inmortal de clase alta. El Goldford Barken estaba realmente sorprendido. Él está en la etapa temprana del vacío, pero él ni siquiera usó un tesoro mágico, él acaba de usar su cuerpo para soportarlo todo. Este cuerpo es demasiado. Su cuerpo debe ser comparable a un tesoro mágico de rango inmortal. La cara del patriarca Limitless cambió repentinamente. Él era un discípulo del monte Innereat, después de todo, de repente pensó en una famosa habilidad divina, que se dice que es la habilidad divina número 1 en los 3 reinos para aquellos que están por debajo del nivel de Dios verdadero, el arte 8 noveno. Para tener un cuerpo de tal dureza en este nivel de poder, la única posibilidad es el 8-9 arte arcano. Pero solo los discípulos personales del antiguo patriarca pueden aprender el arte nocturno de los 8-9, o aquellos a los que el antiguo patriarca proporciona dispensación especial. ¿Puede ser que sea un discípulo del viejo patriarca? El patriarca ilimitado instantáneamente comenzó a entrar en pánico al pensar en esta posibilidad. Apresuradamente envió un mensaje mental a Nin, me atrevería a preguntar, en Mortal Dark North, ¿conoces a Dios Empyrean Seldamon? Dios de Empire Seldamon era el controlador del Palacio de Divinidades, cada discípulo del monte Innereat lo conocía. ¿Conoces al aprendiz de hermano Silvermon? Nin volvió la cabeza para mirarlo. Este joven, ilimitado, le rinde homenaje, tío maestro. El patriarca Limitless le envió apresuradamente un mensaje mental respetuoso. No sospechaba que Nin lo fingiera en absoluto, porque nadie del mundo exterior podía entrar en el mundo de la media luna. Además, no había falsificación del 8-9 arte arcano. Nin se sobresaltó.
Sin embargo, tenía sentido. La mayoría de aquellos en el mundo de la media luna que superaron a la tribulación celestial y se convirtieron en inmortales celestiales habían sido reclutados en el monte Innereat. Oh. Si tenemos la oportunidad, hablemos más en Mount Enerhart. Nin volvió una vez más hacia la garganta y se dirigió hacia ella. El joven vestido de negro a la entrada de la garganta frunció el ceño, luego se volvió y entró en la garganta. Pronto, Nin entró en la garganta cubierta de niebla, y podía sentir que las aterradoras ondulaciones que venían de dentro de la garganta estaban ganando en el poder. Capítulo 32. Fingal Corpse. Había césped y flores dentro de la garganta, pero después de que Nin entró en ella, sintió que su corazón se estremecía por alguna razón. Morir. Un antiguo y primordial aullido de rabia se estrelló contra el alma de Nin. Una serie de ondulaciones de intento de matar sin límites, aterrador mató hacia Nin. Nin visualizó apresuradamente la imagen de la madre Nuba, e instantáneamente la imagen divina de Nuba apareció dentro de su alma, estabilizándola considerablemente. Después de haber pasado tantos años en Mount Enerhart, Nin había aprendido que la pintura de Nuba era una técnica de visualización transmitida por el linaje de Nuba que poseía una fuerza vital ilimitada. Incluso si el alma iba a ser gravemente herido, a través de la visualización de la pintura, Nuba, se podría recuperar rápidamente. Esta fue una de las técnicas de visualización más impresionantemente famosas que existieron en el mundo de Pangu. En la 9ª planta del Palacio de las Divinidades, había una copia de la técnica de visualización de la pintura Nuba, y fue descrita como una de las más supremas técnicas de nutrición y defensa del alma. Este lugar es. Nin volvió rápidamente a sus sentidos, y él miró fijamente la escena antes de él en la garganta. Debido a la niebla de la garganta de este lugar, Nin solo fue capaz de ver a una distancia de 1 o 2 kilómetros. Desde muy lejos, podía ver una criatura en forma humana que yacía inmóvil en el suelo. Nin solo podía distinguir las contorsiones ásperas de 2 piernas y un abdomen, pero las piernas solas eran como bloques masivos de piedra que tenían más de 300 metros de largo. Dado lo fuerte que es el aura de la muerte aquí, debería estar muerto. Parece como si tuviera muchos cientos de metros de altura, debido a su tamaño, debe haber sido un Fiend God, predijo secretamente Nin. Esta región del tesoro era extremadamente misteriosa, no había forma de investigarlo a través del sentido divino, por lo que Nin tenía que hacer conjeturas para todo. Morir, morir, inmensas cantidades de intentos de matar surgieron en ondas de ese enorme cadáver de Fiend God, aplastando contra el alma de Nin. Cuanto más se acercaba Nin hacia el cadáver, más poderosa era la intención de matar, forzando a Nin a visualizar constantemente la imagen de la madre Nuba para resistirla. Porque el intento de asesinato remanente que se dejó en un cadáver para ser capaz de obligarme a usar la imagen de la madre Nuba para resistirla, si todavía estuviera vivo, probablemente podría matarme con facilidad. El alma de Nin había sido dividida en 2 hace mucho tiempo, si uno contaba el alma dentro del Primal Twin, realmente tenía 3 almas. Una alma estaba dentro de su Primal Twin. Una alma estaba dentro de la serpiente tortuga primordial de su verdadero cuerpo, que había avanzado hacia el Gold Lotus. Otra alma estaba completamente fusionada con la carne y los huesos de su verdadero cuerpo. Cada indicio de sangre y carne contenía un toque de su alma. Fue en este nivel que Fingal Body Refiners fueron capaces de crear un cuerpo entero de solo un poco de carne y sangre. Cualquiera que se formara como refinador de ki y como refinador de cuerpo Fiend God tendría que dividir su alma en el nivel primario. Una parte del alma se fundiría en el cuerpo, mientras que la otra entraría en la primordial tortuga serpiente. El alma del refinador de ki de Nin estaba encontrando bastante difícil lidiar con las olas del intento de matar, pero su cuerpo Fiend God no lo temía en absoluto, porque su alma en su cuerpo Fiend God estaba conectada a cada pedazo de su carne y sangre, haciéndolo increíblemente estable. Ahora que Nin también se había entrenado en el 8º arte arcano, incluso si la intención de matar era cientos de veces más poderosa, no podría hacer nada a este cuerpo de Fiend God. Nin avanzó un paso a la vez, tomó deliberadamente un sendero circular alrededor del enorme cadáver de Fiend God mientras avanzaba lentamente. Finalmente, Nin fue capaz de verlo claramente. El cadáver de Fiend God tenía una piel grisácea de textura de piedra. El cadáver tenía una cara ordinaria y llana. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y la armadura negra que llevaba se había desgarrado en muchos lugares. A su lado estaban 2 flechas ardientes, así como un poderoso arco negro con una cuerda de arco quebrada. No esperaba que pudieras venir a este lugar. Para un pequeño y débil compañero de la fase de vacío, poseer tal capacidad, admirable, admirable. La voz estridente resonó una vez más. Nin se volvió hacia la fuente del sonido.
Desde lejos, en la esquina de la entrada de la garganta, vio al joven de túnica negra sentado. ¿Conoces a Dios Amporien Seudomun? Nin preguntó de repente. Este joven de túnica negra era muy probable que fuera un celestial inmortal, dado que era capaz de hacerlo aquí. Lo más probable es que bastantes de los inmortales celestiales del mundo de la media luna eran discípulos del monte Innereat. Si fueran compañeros discípulos, las cosas probablemente procederían mejor. ¿Dios Empyrean Silvermon, jeje, un dios Empyrean? No está mal. Pero nunca he oído hablar de él. El joven vestido de negro se sentó allí, mirando fijamente a Nin. Chico, parece que tu trasfondo es significativo, dado que conoces a un dios empíreo. Sin embargo, aquí en esta región del tesoro, no importa quién usted conoce. Si quieres adquirir los tesoros, todo dependerá de tus propias habilidades. Nin llegó a la conclusión de que este joven de túnica negra probablemente no era un miembro de Mount Enerhart. Cuando Nin había atravesado la zona de los relámpagos, incluso el patriarca exterior Limitless había podido adivinar que Nin era un miembro de Mount Enerhart, y sin embargo, este joven de túnica negra no parecía reaccionar a eso. Todavía hay unos pocos celestiales inmortales en el mundo de la media luna roja que no se han convertido en discípulos del monte Innereart, y algunos ni siquiera lo saben, dijo Nin a sí mismo. Chico, ya has pasado por 2 de las zonas prohibidas. Este es el último, pero déjame advertirte, los tesoros del cadáver de Fiendgod no son tan fáciles de adquirir. El joven vestido de negro se sentó allí perezosamente, aparentemente esperando a burlarse de Nin cuando fracasó inevitablemente. Nin volvió a mirar a la joven vestida de negro. He venido a coger el tesoro, pero ¿no me va a detener? ¿Cómo podría hacerlo? Incluso la zona de relámpago no fue capaz de ganarte en absoluto, loco. Incluso si te atacaba, perdería mi energía. Si tuviera tesoros de tipo trampa, podría intentar atraparlo o atarlo, pero desafortunadamente, no lo hago. El joven de túnica negra habló con resignación. Nin sabía cuál era la debilidad de los 8-9 arte arcanos. El entrenamiento para el tercer ciclo del arte de los 8 novenos resultó en un cuerpo extraordinariamente poderoso, pero si se encontró con elementos restrictivos como cuerdas mágicas o pagodas de sellado de monstruos, podría ser envuelto o atraído hacia los tesoros mágicos. Todavía. Nin no era tonto. Utilizaría su espada para bloquear, para atraparlo y atarlo de verdad sería una cuestión extremadamente difícil. Y aunque estuviera atrapado, no moriría de eso, por sí mismo. Entonces voy a ir a tomar el tesoro. Como Nin habló, se acercó más al cuerpo Fiendgod. Cuando Nin alcanzó una distancia de aproximadamente 300 metros del cuerpo, de repente. El arco negro al lado del Fiendgod de repente se iluminó. La cuerda del arco grande negro se rompió, pero una enorme corriente de energía natural se acumulaba alrededor del gran golpe negro. Realmente creó una segunda cuerda de arco que estaba completamente compuesta de energía natural, así como una flecha ardiente que estaba similarmente compuesta de energía natural. Silbido. Nadie estaba controlando el arco negro, pero disparó la flecha directamente hacia Nin. La flecha se disparó a través del aire, moviéndose rápido y casi instantáneamente apareciendo delante de Nin. Bloque. Nin agitó su brazo, permitiendo que la flecha golpeara directamente en su brazo. Auge. La poderosa fuerza de colisión envió a Nin volando cientos de metros atrás, aplastando contra las lejanas paredes del cañón. Las paredes del cañón se agrietaron con un sonido retumbante cuando muchas rocas se estrellaron, pero con un backflip, Nin emergió de un gran cráter que había sido creado en la pared. ¡Qué tesoro! Nin no estaba preocupado, por el contrario, estaba encantado. ¿Estás loco? ¿Podrías incluso tomar eso? El distante joven vestido de negro estaba asombrado. Nin estaba incomparablemente excitado. Miró fijamente el arco negro, rodeado por la energía natural del cielo y la tierra. Para que pueda recolectar tal energía natural sin ningún ki elemental que la guíe, claramente, el espíritu del tesoro de este arco negro lo ha activado. Para que tenga tal poder sin siquiera una persona que lo controla, esto es inconcebible. Hace mucho tiempo, Sue Honji había sido capaz de someter a la fuerza a la lámpara Azure South Fire. En el nivel de Ban Xiang, Nin había podido usar la mano Star Seising para sujetar por la fuerza la espada Touzan Bull. Y ahora, el poder de Nin era insondablemente mayor de lo que había sido antes, pero acababa de ser enviado volando por la energía natural reunida por un tesoro sin dueño. La espada de Touzan Bull es de primera categoría entre los artefactos de alto rango clasificados por el Inmortal, cerca de los tesoros de Pyongyang en el poder.
Entonces, este arco grande tiene que ser al menos un tesoro de yang puro, y si es así, tiene que ser un tesoro de pure yang de alto grado o incluso de alto grado. O incluso podría ser un tesoro del espíritu protocósmico. Nin llegó a esta conclusión. El tesoro mágico, sin que nadie lo controlara, ya tenía el poder ofensivo de un celestial inmortal. ¿Qué tiene sentido? Este Fiend-God debe haber muerto hace incontables años, pero su intento de asesinato aún es tan terriblemente fuerte. Dado lo poderoso que era, ¿cómo podría su arco ser pobre? Nin frunció el ceño. Sin embargo, la cuerda de arco a este arco negro se rompe y las lágrimas han aparecido en su armadura. Me pregunto qué clase de batalla él debe haber encontrado para incluso los tesoros mágicos en este nivel haber sido dañado. Incluso el mismo Fiend-God pereció, y lo más extraño de todo, el cuerpo del Fiend-God permaneció, incluso después de que él mismo murió. Debe entenderse que el alma de un Fiend-God estaba completamente entrelazada con su sangre y su carne. Si quedara una sola gota de carne o sangre, podría renacer. A no ser que un poder supremamente poderoso había podido aniquilar cada fragmento del alma que estaba dentro de la carne y la sangre del Fiend-God. Sin ninguna alma dejada en el cuerpo, la carne sería inútil. ¿Qué tan grande fue esta batalla? Nin recordó la gran tribulación que había provocado la destrucción del mundo de Pangu. Eso definitivamente había sido una batalla incomparablemente aterradora, a la que incluso el patriarca Subuti había tenido miedo de participar. El taoísta Treelibes había matado a varios Fiend-God antes de que él mismo hubiera perecido. No importa que, aunque el arco negro y la armadura están dañados, dado lo poderosos que son sin ningún dueño, deben ser increíbles tesoros. Nin hizo un gesto con la mano, haciendo que la espada de Tousambul apareciera. Nin avanzó rápidamente, una vez más presionando más cerca. Silbido. 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 El gran golpe negro lanzó flechas más ardientes hacia Nin, tanto las flechas como la cuerda de arco formada por la energía natural. Nin, sin embargo, usó su espada para bloquear. Su luz de espada fluía como agua, desviando las flechas de energía natural hacia un lado. Nin estaba usando una de las artes de la espada desde el 9º piso del Palacio Divinidades conocido como llenar el agua de los cielos. Esta era su técnica de espada más adecuada defensivamente. Suez de repente, un gran número de flechas se dispararon, de hecho, hasta 10 flechas fueron disparadas simultáneamente, causando decenas de flechas al instante volar en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, a pesar de las flechas que venían más rápido, el poder de cada flecha había caído naturalmente. Nin usó la espada Tousambul para bloquear o su cuerpo para tomar los golpes de la cabeza. Niño, aunque tu cuerpo divino es como un tesoro mágico, esto es solo los ataques de un arco divino sin amo, no es tan impresionante para que seas capaz de soportarlo. Déjame decirte esto, una vez que alcance los 30 metros del cadáver, habrá entrado en la tercera zona prohibida. Pasar no tiene nada que ver con la fuerza de tu cuerpo, y el hecho de que sea tan inquebrantable como un tesoro mágico no te ayudará. El joven vestido de negro se sentó allí, viendo a Nin avanzar y luchar hacia adelante. Nin forzó su camino hacia adelante, cargando a través del granizo de flechas. Cuando alcanzó una distancia de 30 metros del cadáver de Fiend-God, la energía natural que rodeaba el globo negro se disipó, ya no atacaba a Nin. Nin respiró hondo. A una distancia tan cercana al cuerpo Fiend-God, el aura invisible de majestad que lo rodeaba hizo que incluso su corazón se estremeciera. ¿La tercera zona prohibida? No importa lo que tenga que adquirir este tesoro. Nin miró los tesoros del cadáver del Fiend-God, pero lo que más llamó su atención fue todavía ese arco negro. Capítulo 33, Arco de Rauhinin. Cuerpo parpadeó, entonces se transformó en su forma de 3 cabezas, de 6 brazos. Él manejó la espada de Tousambul en sus manos, así como 5 de las espadas Skiraker de grado superior, de rango inmortal. En la cara de esta tercera zona prohibida, Nin no se atrevió a relajarse en lo más mínimo. Solo después de prepararse, se adelantó hacia el cadáver de Fiend-God, pasando el umbral de 30 metros y entrando en el campo de la tercera zona prohibida. Retumbar. Nin, hijo, come un poco más. Era una sala incomparablemente familiar. Las velas encendidas aquí eran tan gruesas como el brazo de un niño, y el niño Nin estaba sentado frente a una mesa. Encima de la mesa había una botella de agua, así como un plato de carne y pasteles. El niño Nin miró delante de él. Delante de él había una mujer, su mirada llena de amor benevolente mientras lo miraba. ¿Por qué me miras? Apúrate y come. Nin volvió la cabeza para mirar hacia atrás.
En efecto, detrás de él estaba sentado un joven guapo, Ji Jichuan. Sin embargo, solo le dio a Nin una mirada de ceño fruncido, luego ladró fríamente: ¿qué estás mirando? Concéntrese en su comida cuando está comiendo. Sí, padre. Lágrimas salieron repentinamente del rostro de la niña Nin, pero él apresuradamente bajó la cabeza, cogió una galleta y empezó al lobo. Dentro de la garganta de la montaña. La joven vestida de negro permanecía sentada en la posición de loto en la esquina de la garganta. Se quedó mirando hacia Nin, que lo había hecho a menos de 30 metros del cadáver de Fien God, luego sacudió la cabeza. La tercera zona prohibida no es tan fácil de superar. Prueba las partes más débiles y suaves de tu alma. No importa cuán poderoso sea tu cuerpo, cuán poderoso es tu poder divino, o cuán formidables son tus artes de espada, todas son inútiles. Los días que Niño Nin pasó con sus padres fueron muy felices. Un día pasó después del otro, y el niño Nin aprendió tanto técnicas de agilidad como técnicas de espada. Una noche. El niño Nin llegó fuera de la habitación de sus padres. Había una sirvienta bostezando soñolienta fuera. Al ver al niño Nin llegar, no pudo evitar sentirse sorprendida. Sin embargo, ella no lo detuvo mientras se movía para golpear la puerta. ¡Creak! La puerta se abrió. Fue el guapo Ji Jichuan quien había abierto la puerta. Al ver a su hijo, frunció el ceño y dijo fríamente: es tarde. ¿Por qué has venido aquí en vez de dormir? La madre de Nin, Yu Chisno, dejó su cama y se acercó, sonriendo mientras frotaba la cabeza del niño Nin. Apúrate y vuelve a dormir. Ya es tarde. Padre. Madre. El niño Nin repentinamente dijo. Jichuan y Snow miraron a su hijo. Quiero abrazarte a los dos, dijo Nin. Jichuan se quedó perplejo, pero Snow solo se rió. Chico tonto. Ella inmediatamente tiró a Nin en sus brazos. En los brazos de su madre, Nin estiró uno de sus propios brazos para abrazar fuertemente a su madre, luego el otro hacia su padre. Padre, el niño Nin miró a su padre. Eres justo, Jichuan sacudió suavemente su cabeza, pero él todavía se acercó, permitiendo que Nin lo sujetara. Con un brazo, sostenía a su padre. Con el otro, sostenía a su madre. Nin presionó contra sus padres, olfateando su olor. Cerró los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. Dijo muy suavemente: realmente quiero seguir así, pero mis recuerdos ya empiezan a confundirse. ¿Nin? ¿Hijo? Snow miró a Nin, y Jichuan también lo miró. Nin levantó la cabeza, sus lágrimas empañaron su visión. Solo se quedó allí y miró a sus padres. Despertar. 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 El repugnante y furioso rugido de Nin llenó de repente todo el mundo ilusorio, sacudiéndolo y rompiéndolo instantáneamente como si fuera un cristal. Todo se desvaneció rápidamente. Un mundo ilusorio tras otro apareció, cada uno jugando en todos los deseos más profundos en el corazón de una persona. La avaricia, el amor, el odio, las obsesiones. ¿Cómo puede ser esto? El joven de túnica negra, todavía sentado en la esquina de la garganta, se quedó mirando a la escena ante él con asombro. Nin ya había pasado más de una hora dentro de la tercera zona prohibida después de dar su primer paso, pero después de esa primera hora, cada paso siguiente necesitaba menos que el tiempo necesario para hervir una olla de té. Un paso a la vez, rompió las ilusiones hasta que finalmente todos desaparecieron. El joven de túnica negra se rió, luego dijo con un suave suspiro: así es él. Y luego desapareció en el aire. Nin llegó al lado del cadáver de Fien God, después de haber despertado por completo. Se quedó mirando la enorme figura del cadáver de Fien God, la armadura destrozada que llevaba y el arco grande negro con la cuerda de lazo, así como esas dos flechas brillantes. Maestro, gracias. La mirada de Nin era distante y soñadora. Murmuró suavemente: aunque el tiempo que pasé en ese mundo ilusorio fue muy corto, fue el más feliz que he estado desde que salí de Swallow Mountain. Esa experiencia me hizo aún más feliz que la adquisición de estos tesoros dejados por este Fien God. Nin sabía muy bien que esta tercera zona prohibida había sido creada por el propio patriarca Subuti. Debe entenderse que cuando el mundo de Pangu fue destruido, había sido el patriarca Subuti quien personalmente había teletransportado cada remanente en su mundo de la media luna. Naturalmente, también había sido el patriarca Subuti quien había establecido las zonas prohibidas. En cuanto a cuál de sus discípulos sería capaz de adquirir las reliquias y los tesoros del mundo primordial, que estaba a la suerte y el destino. De repente, la figura del joven de túnica negra apareció en el aire sobre el arco negro. Dijo con alegría:
Apuesto a que no lo adivinaste, ¿verdad? Nin se sobresaltó. ¿El espíritu del tesoro? Por supuesto. Cuando te dije que era un celestial inmortal, estaba jugando contigo. No esperaba que pasas la tercera zona prohibida. Sobre la base de lo que el patriarca Subhuti dijo en el día, cualquier persona capaz de pasar la tercera zona prohibida tendría que tener un corazón Dao increíblemente formidable. El joven de traje negro suspiró. Aunque no has superado la tribulación celestial para convertirte en un inmortal celestial aún, no eres malo en absoluto, Nin rió suavemente. Tú, no pareces tan excitado. El joven de túnica negra estaba sentado en la posición de loto sobre el arco negro. Dijo asombrado, apuesto a que no sabes quién soy, ¿verdad? Déjame decirte, soy uno de los 10 mejores arcos divinos del mundo primordial, un tesoro espíritu protocósmico de alto grado. ¿Un espíritu tesoro protocósmico? Maravilloso. Nin reveló una sonrisa y dijo una palabra de alabanza. Pero, no siento que estés tan emocionada. El joven de túnica negra frunció el ceño. Eso es solo porque hace poco, me dieron algo aún más precioso. Nin sonrió. Por favor, se presenta a mí, así como este antiguo Fiendgod. El joven de túnica negra asintió. En la era del antiguo mundo primordial, las grandes potencias mataron una criatura increíblemente aterradora llamada Rao. Utilizaron los diversos componentes del cadáver de Rao, mezclados con muchos otros materiales incomparablemente preciosos, para finalmente forjar un tesoro de espíritu puro de Yan puro. Ese sería yo, y el nombre dado a mí era el arco de Rao. Durante el transcurso de incontables siglos después de mi creación, mi espíritu creció cada vez más poderosa hasta que finalmente evolucionó para convertirse en un espíritu tesoro protocósmico. Tan pronto como hice mi progreso, me convertí en un espíritu protocósmico de alto grado tesoro. Oh. Nina sintió con la cabeza. Soy uno de los 10 grandes arcos divinos de la era primordial. Solo un arco, el legendario arco de Ouji, fue clasificado como el indiscutible número 1, el resto de nosotros, como el arco de Qiankun o el arco de Blacknetter están todos a la par con el uno al otro. El joven de túnica negra dijo con arrogancia, de hecho, durante esa gran tribulación, todos los tesoros de Yan puro del maestro fueron dañados, e incluso los espíritus de esos tesoros fueron destruidos. Yo era el único que quedaba. Nin Chorled. Pero tu cuerda está rota. Puedes simplemente ayudarme a conseguir otra cuerda de arco, ¿verdad? El joven de túnica negra negó con la cabeza. Tienes que entender que para arcos divinos como yo, lo que importa es el arco, de ahí viene el aumento del poder. Pero, por supuesto, la cuerda de arco es también muy importante. En el futuro, te ayudaré a guiarte a recoger o forjar una buena cuerda de arco. Está bien, Nin preguntó, ¿cómo debería atarlo entonces? Solo usa tu ki elemental. Te daré toda la ayuda que pueda, dijo el joven de negro. He estado aquí por una eternidad. Me he aburrido sin sentido. Muy bien. Nin inmediatamente comenzó a atarlo. Hablando en términos generales, la vinculación de mortal clasificado en la tierra, clasificado en el cielo, inmortal clasificado y Yan puro tesoros todos tenían ciertos requisitos en términos de ki elemental. Por ejemplo, uno tenía que estar al menos en el nivel de vacío para unir objetos mágicos de rango inmortal o en el nivel celestial inmortal para unir los tesoros de Yan puro. Sin embargo, los espíritus tesoros protocósmic tenían las bendiciones del cielo y de la tierra. Eran extremadamente misteriosos, y si los espíritus de los tesoros estuvieran dispuestos, podrían permitir que incluso un simple mortal los usara. Si no estuvieran dispuestos, incluso los inmortales celestiales serían incapaces de atarlos. Tal vez los verdaderos inmortales de Yan puro pudieran atarlos a la fuerza, pero si el espíritu del espíritu protocósmico resistiera, el proceso de unión sería extremadamente cansado. Tendría que hacerse de una sola vez, si uno se detuviera a medio camino, los esfuerzos serían inútiles, y uno tendría que empezar de cero otra vez. Por lo tanto, unir un espíritu tesoro protocósmico era muy problemático. Afortunadamente, el Raubao tenía una buena impresión de Nin. Al superar la tercera zona prohibida, Nin recibió su reconocimiento. Un poco más tarde, el proceso de encuadernación fue completo. Nin tenía el arco de Rao en sus manos. Podía sentir el poder ilimitado escondido dentro de él. Esto era una especie de poder siniestro que también llevaba una especie de poder que era similar a las ondulaciones del agua. Este poder era insondablemente profundo e infinitamente poderoso. Nin en la mano, y el cadáver de Fiend God junto a él fue recogido también.
Al instante, todas las antiguas formaciones restrictivas que habían existido dentro de las montañas Riverfang se desactivaron automáticamente. Anteriormente, el sentido divino no podía utilizarse para buscar en la región, pero ahora sí. Nin usó su sentido divino para barrer la región, localizando el Goldforbergen y el patriarca Limitless fuera de la garganta. Es hora de volver. Nin voló a los cielos, luego ejecutó inmediatamente una teleportación espacial. Al entrar en las ondulaciones espaciales, Nin desapareció en el aire. Divino sentido, tanto el Goldforbergen como el patriarca Limitless quedaron atónitos. No había manera de usar el sentido divino dentro de esta región, pero ahora mismo sentían que alguien los escudriñaba con ella. Las restricciones se han ido. La zona de relámpago se ha ido también. Rápidamente descubrieron que incluso las ondas terribles que habían emanado desde el interior también habían desaparecido. En el momento en que cargaron en la garganta, no vieron nada dentro de ella en absoluto. Las montañas Riverfang se habían convertido en una cordillera extremadamente ordinaria. Aunque había algunas peculiaridades a ella, ya no era nada especial. El tesoro fue llevado por el tío maestro Dark North. El patriarca Limitless sabía lo que había sucedido. Nin volvió al monte Innereart. Primero descansó un día, luego fue a los bosques montañosos del monte Innereart. Un bigote violeta apareció en su mano, este era un tesoro clasificado por el cielo. La prueba de arquería de Ouji realmente no es fácil. Cuando Nin pensó en el ensayo mencionado en la versión abreviada de arquería de Ouji, no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Realmente fue muy difícil. Este fue el juicio más difícil del Palacio de los Tres Reinos. Aprendiz hermano menor. De repente, una voz sonó. Nin volvió la cabeza para mirar, solo para ver a un hombre de piel morena que llevaba hacha vestido con ropa de Empsak, un sombrero de hierba y zapatos de hierba caminando hacia él con una sonrisa. Mayor hermano aprendiz, Nin lo saludó apresuradamente. Monte Innereart era enorme, necesitaba un espacio adicional para el entrenamiento en tiro con arco, por lo que había abandonado la morada de la cresta de Tristar y llegó a los bosques de montaña fuera de él. No esperaba encontrarse con su hermano mayor aprendiz. ¿Por qué has venido aquí?, le preguntó el leñador. Quiero entrenar en tiro con arco, respondió Nin. Oh. El leñador miró el arco grande de Nin, luego preguntó, ¿el tiro al arco de Ouji? Nin asintió. Pero solo el juicio por arquería de Ouji, por ahora. Eso no es fácil. Entrene fuerte. El leñador sonrió, asintió y luego se alejó pausadamente, con el hacha sobre los hombros. 1. Este es el nombre de un demonio hindú que traga el sol. Capítulo 34. Cuando la flecha vuela. Hinin estaba allí en un campo vacío dentro del bosque de montaña, sosteniendo el arco delante de él mientras miraba hacia la distancia. A 10.000 kilómetros de distancia, en otra parte del bosque del monte Innereart, había un Nin de túnica negra. Él agitó su mano, y a su lado apareció un objetivo de tiro con arco. Tengo que golpear el centro de tiro con arco a 10.000 kilómetros de distancia. Lo sacudió negativamente la cabeza. Este fue el juicio de Ouji Sorcery, sin el uso del sentido divino y sin usar el ki elemental o el poder divino para controlar activamente la trayectoria de la flecha, usando solo la fuerza física primitiva cruda, uno tuvo que golpear un centro de tiro con arco a 10.000 kilómetros de distancia. El centro del blanco era solo una pulgada de tamaño. Uno tuvo que golpear 10 veces en una fila. Este fue un juicio extremadamente difícil. Sin el uso del sentido divino, incluso la mayoría de los inmortales de la Tierra y los inmortales sueltos apenas podían ver a 10.000 kilómetros de distancia. En cuanto al corazón de la meta de tiro con arco, no había manera de ver eso claramente. Además, debido a que había una separación de 10.000 kilómetros, generalmente habría algo de niebla, árboles y otras cosas que impidieran la visión, haciendo que uno no pudiera ver claramente. En otras palabras, uno de los prerequisitos para pasar este juicio era la posesión de una habilidad divina similar a la de Ojo Farseer. Esta habilidad divina, cuando está entrenada hasta el pico, podría permitir ver claramente una distancia de 1.000.000 de kilómetros o incluso más. Naturalmente, Nin nunca había entrenado en él, Farsoa, pero se había entrenado en el aún más formidable, Torch Dragon Sa. Nin había aprendido la primera parte del Ojo del Dragón de la Antorcha en el Tesoro Imperial del Gran Xia, que era adecuado para Fiend Gods hasta el nivel del vacío. Durante los muchos años que pasó aquí en Mount Enerhard, cuando Nin se estaba relajando, cosechaba parte de la luz polaris de los 9 cielos y la refinaba en sus ojos, formándola en la luz innata de la antorcha.
Aunque el proceso de entrenamiento era bastante difícil, Nin había logrado llegar a la segunda etapa de la linterna innata. Al usar esta capacidad divina, Nin podía usar su ojo desnudo para ver claramente una hormiga que estaba a 100.000 kilómetros de distancia. Lo probaré. Nin estaba allí dentro del bosque de la montaña. Ejecutó el ojo del dragón de la antorcha. Al instante, los dos ojos de Nin comenzaron a brillar con la luz de una antorcha. Si un cultivador inmortal común intercambiaba miradas con Nin ahora, mientras Nin estaba liberando intencionalmente su poder, ese cultivador se sentiría primero como si su visión se hubiera vuelto completamente blanca, seguido por el mundo entero que se volvió oscuro y oscuro. La ceguera temporal, y algunas personas más débiles se volverían permanentemente ciegos. Boss wush wush. Como Nin ejecutó esta habilidad divina, incontables rayos de luz vinieron de lejos, reuniéndose dentro de los ojos de Nin. Se reunían innumerables rayos de luz que reflejaban innumerables objetos. Los árboles, el arroyo, la piscina, el camino de montaña, todo estaba dentro de la visión de Nin ahora. Esto incluía el objetivo del tiro al arco que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, así como el primal Nin, de túnica negra, que estaba junto a él. No puede usar el poder divino ni el ki elemental para controlar la flecha. Nin agitó la mano y una flecha negra apareció frente a él. Lo colocó en su arco, él tiró de la cuerda del arco. Silbido. El poder físico bruto de Nin era absolutamente asombroso, él era completamente capaz de lanzar alrededor de una montaña enorme como un juguete por ahora. Instantáneamente tiró de este violeta cielo clasificado Great Bob a un perfecto dibujo completo. Nin sintió el viento. El viento soplaba. Para el tiro con arco, ser capaz de sentir el viento era muy importante. El viento tendría un tremendo impacto en la flecha. Cuando Nin era un niño, había dedicado una tremenda cantidad de esfuerzo a la formación en tiro con arco. Sin embargo, después de embarcarse en su camino inmortal, había dejado de entrenar en él. Después de todo, su nivel actual de tiro con arco ya era suficiente, y cuando era realmente necesario podía usar su ki elemental para controlar sus flechas, haciendo que se curve y se arqueara en pequeños grados. De esa manera, incluso si se perdió el tiro debido a la distancia simplemente ser demasiado grande, que podría ajustar la flecha a mitad de vuelo. Pero ahora a Nin se le prohibía usar ki elemental para controlar la flecha. Ni siquiera podía usar el poder divino. La velocidad del viento, sus cambios, justo ahora, ir. Los ojos de Nin brillaban con la luz innata de la antorcha mientras miraba fijamente hacia la distancia. Los dedos de su mano derecha repentinamente se relajaron. Tañido. La flecha se transformó instantáneamente en una raya de luz, penetrando a través de los cielos. Los árboles en su camino fueron atravesados, y las piedras en su camino fueron destrozadas. Sin embargo, debido a estos impedimentos, así como los cambios del viento, estos factores aparentemente menores causaron una sorprendente cantidad de impacto en el curso de 10.000 kilómetros. Silbido. La flecha perdió el objetivo en casi 3 kilómetros. Los ojos de Nin brillaban con luz de antorcha innata, podía ver claramente lo que acababa de suceder. No pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Ya me había marchado tanto? ¿3 kilómetros completos? Esto era ridículo. Nin volvió a golpear su arco violeta y envió otra flecha. Tañido. El sonido del tiro de arco resonó una vez más, y la flecha se transformó en una raya de luz que voló en la distancia. Esta vez, la flecha perdió el objetivo en más de 5 kilómetros. Nin frunció el ceño. Hagamos eso otra vez. Una flecha tras otra salió volando. Algunos fueron a 3, 4, 5 kilómetros. A veces, cuando Nin tenía suerte, la flecha llegaría a 1 kilómetro. Una vez, cuando Nin era extremadamente afortunado, la flecha pasó el objetivo por unas pocas docenas de metros. Nin disparó más de 10.000 flechas de una sola vez antes de detenerse. Para un Fiendgot de nivel de vacío temprano como Nin, cuyo cuerpo era comparable a un tesoro mágico de rango inmortal, disparar flechas era una cuestión muy simple en un nivel físico. Su energía mental, sin embargo, se había agotado. Sabía que sería difícil, pero no esperaba que hubiera tantos problemas. Nin había intentado más de 10.000 veces, y al hacerlo descubrió muchos de los problemas. Para basarse simplemente en la fuerza física cruda en disparar una flecha de 10.000 kilómetros y golpear el centro de un objetivo. El primer problema fue que los árboles y piedras entre él y el blanco servían como formas de obstrucción. Cuando la flecha pasaba a través de ellos, se vería afectada, aunque por una pequeña cantidad minúscula.
Aunque el poder bruto de Nin era tan grande que sus flechas solo serían impactadas ligeramente, todas las obstrucciones acumuladas de más de 10.000 kilómetros todavía causaría una pequeña desviación en la trayectoria de vuelo. Una pequeña desviación magnificada sobre 10.000 kilómetros daría lugar a una gran desviación. El segundo problema fue el viento. Nin había dominado el Dao del Gale durante el conclave del destino inmortal, y su corazón se había convertido hace mucho tiempo en el viento. Su sentido del viento era extremadamente exacto ahora. Sin embargo, el viento que Nin podía sentir era solo el viento durante el instante en que la flecha fue liberada. Además, era solo el viento alrededor de Nin mismo. A medida que la flecha volaba hacia adelante, el viento cambiaría. Además, el viento alrededor de Nin podría ser muy débil, pero a 5.000 kilómetros de distancia podría haber una tormenta. A pesar de que todavía podía tener un vago sentido de cómo el viento estaba lejos en la distancia, y aunque la flecha de Nin era muy rápido, todavía se vería afectado por ella. Estos eran los dos problemas principales que lo hicieron así que golpear el centro muerto del blanco de 10.000 kilómetros lejos era muy difícil. ¿Qué debería hacer? Derecho. Tengo el espíritu de un espíritu protocósmico arco. Debe de haber visto antes a los arqueros divinos del tren de la era primordial. Nin instó al espíritu del arco Rao a ser convocado. Vos. El joven de túnica negra apareció junto a Nin. ¿Qué necesitas de mí? El joven de túnica negra miró el arco en las manos de Nin. ¿Oh, entrenar tiro con arco? Rao Bao, quiero entrenar en el tiro al arco de Ouji, dijo Nin directamente. Sin embargo, tengo que pasar un juicio antes de que pueda hacerlo. Esta prueba prohíbe el uso del sentido divino, y también me prohíbe usar el poder divino o el ki elemental para controlar mis flechas. Solo con la fuerza física cruda, tengo que golpear el centro de un objetivo de 10.000 kilómetros de distancia. El centro tiene solo 1 pulgada de tamaño. Tengo que golpearlo 10 veces seguidas para tener éxito. ¿El tiroteo de Ouji? El joven de túnica negra gritó asombrado, maestro, ¿tienes la oportunidad de aprender tiro al arco de Ouji? Nin asintió con la cabeza. Pero, tengo que pasar este juicio primero. Este juicio es muy difícil. Dispara 100 flechas y déjame echar un vistazo primero, dijo el joven de túnica negra. Bien. Nin lanzó inmediatamente otras 100 flechas. Aunque sabía dónde estaban los problemas, no había nada que pudiera hacer al respecto. Él falló cada vez por un margen enorme. El joven de túnica negra miraba desde lejos. Mediante el uso de sus sentidos invisibles, podía ver naturalmente el objetivo que estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia. ¿Qué tal? Nin miró hacia la joven vestida de negro. Parece que tienes un poco de fundamento. Pensé que estarías al menos 100 kilómetros. El joven de túnica negra asintió. El arte del tiro con arco, la parte más importante de él reside en la exactitud. Cuanto más formidable sea una técnica de tiro con arco, más poderosas serán las flechas que desencadena, pero en cuanto a precisión. Para las artes de tiro con arco de gran alcance, es muy difícil utilizar el poder divino para mejorar la precisión de un disparo, y por lo que la precisión es muy importante. Nin asintió con la cabeza. Comienza desde lo básico. Primero dispara desde 100 kilómetros, dijo el joven de negro. Bajo la guía del Rao Bao, Nin una vez más comenzó a entrenar en tiro con arco. Aunque el arco de Rao nunca había entrenado personalmente, él había visto a muchos de sus maestros sucesivos entrenar en tiro al arco. Aquellos eran los arqueros divinos de la era primordial. Primero, 100 kilómetros. Entonces 200. Luego 3. Nin pasó casi 3 años de entrenamiento de acuerdo con la orientación de la Rao Bao, pero todavía solo era capaz de golpear el centro de los objetivos de 1.200 kilómetros de distancia cuando se utiliza solo la fuerza bruta. 1.200 era un límite para él, no importa lo difícil que Nin lo intentara, todavía no podía mejorar en absoluto. ¿Qué está pasando? En términos generales, así es como se entrena en tiro con arco, uno necesita dominar el sentido del viento y el sentido de Qiankun. Usted ha logrado ambos, y la velocidad de su flecha no es mala, pero ¿por qué sigo sintiendo como si estuvieras perdiendo algo? El joven vestido de negro estaba muy desconcertado. Solo había visto a otros disparar flechas, después de todo, él mismo no era un arquero divino. Durante los últimos 3 años, Nin incluso había ido al Palacio de Divinidades para seleccionar algunas técnicas de tiro con arco desde el 8º piso. Había rumiado sobre ellos junto al Rao Bao, por lo que había mejorado mucho en los últimos 3 años. Nin se sentó en el suelo, sintiéndose perplejo.
Junior hermano aprendiz, ¿sigue entrenando el tiro con arco? Una risa sonó mientras el leñador venía caminando, hacha sobre un hombro y leña sobre la otra. Nin se apresuró a ponerse de pie, luego dijo con vergüenza, he entrenado amargamente durante 3 años, pero todavía no puedo pasar el juicio por el tiro al arco de Ouji. El tiro al arco de Ouji es realmente extremadamente difícil, y el juicio es bastante difícil también. Dispara unas cuantas flechas para que las vea, dijo el leñador con una sonrisa. Nin estaba instantáneamente contento. El mayor aprendiz de hermano era el número absoluto 1 de los expertos entre los discípulos del viejo patriarca. Incluso el segundo aprendiz de hermano, Crazy G, admitió su inferioridad, al igual que todos los demás discípulos. De hecho, cuando Nin estaba charlando con Silvermon, Silvermon le había dicho en secreto que su hermano mayor aprendiz estaba definitivamente en el nivel de poder de Daofater. Dado su increíble poder y dado cuánto tiempo había vivido aquí en el aislamiento, él había analizado casi con seguridad una técnica como el tiro al arco de Ouji, una de las 10 habilidades divinas superiores de los 3 reinos. Aunque había bastantes discípulos del antiguo patriarca que entrenaban en el tiro al arco de Ouji, ninguno de ellos era tan formidable en él. Dado el poder de su mayor hermano aprendiz, sin embargo, él cegaramente lo era. Tañido. 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 Una flecha tras otra salió disparada. Nin usó todo su poder mientras se sintonizaba tanto con el viento como con el Qiankun. En este instante, el mundo y el viento eran todos uno con su corazón. Era como si él mismo fuera el amo del mundo entero, como si fuera el maestro de incontables vientos. De hecho, incluso algunas de las distantes transformaciones del viento se mantenían dentro de su corazón, como si su subconsciente le estuviera susurrando lo que pasaría. Este estado era el estado conocido como el dominio Dao del tiro con arco. Dado lo alto que era Nin, y dado que el Dao del tiro al arco estaba fuertemente relacionado con el viento y el Qiankun, Nin había avanzado bastante rápido a lo largo de este Dao. Una flecha tras otra salió volando hacia el objetivo distante, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Vos. 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 Cada una de las flechas aulló más allá del objetivo en más de 10 metros. De hecho, gracias a la suerte, una de las flechas golpeó realmente al objetivo. Sin embargo, solo golpeó el objetivo, no el centro del objetivo. Bien. Puedes parar ahora, dijo el leñador. Por favor, guíame, aprendiz de hermano mayor. Después de detenerlo, Nin pidió consejo respetuosamente. El leñador rió. Sus fundamentos son bastante sólidos. Sin embargo, le falta el aspecto más importante. ¿El aspecto más importante? Nin estaba perplejo. El leñador asintió con la cabeza. Recuerda esto, cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella. Una vez que llegue a este nivel, podrá alcanzar el centro del objetivo a 10.000 kilómetros de distancia. Después de hablar, el leñador se volvió y se alejó tranquilamente, todavía llevando su hacha y su leña. Nin permaneció inmóvil. Murmuró para sí mismo, cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella. Capítulo 35. El corazón vuela con él mientras observaba cómo se iba el leñador, Nin se quedó perplejo. Cuando la flecha vuela, esta parte lo entiendo. Pero el corazón vuela con él, ¿qué significa eso? Tañido. 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 Nin tiró de su arco, probando unas cuantas flechas más, cada vez más perplejo como lo hizo. Pequeño señor. El hombre de túnica negra apareció una vez más, la cara llena de emoción. Su hermano aprendiz más viejo dijo, cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella. Creo que algo entiendo. Nin reveló una mirada expectante en su rostro. El joven de túnica negra explicó de inmediato, he pasado por muchos maestros y he visto cómo muchos de ellos entrenan en tiro con arco, además de observar cómo entrenan a sus sucesores y descendientes en tiro con arco. Recuerdo que a menudo los oía decir algo, tienes que poner tu corazón en él. Pon tu corazón en la flecha. Cuando te estaba guiando, no pensé en estas palabras, porque pensé que eran solo palabras casuales de aliento, pero ahora, parece que esas palabras deben tener algún significado especial. Nin era una persona extremadamente inteligente. Esta guía de los jóvenes vestidos de negro no señalaba claramente lo que era necesario, pero Nin ya tenía sus propias ideas. ¿Para usar el corazón? ¿Poner el corazón en la flecha? ¿Cuándo la flecha vuela? ¿El corazón vuela con él? Mi conjetura es que, el corazón vuela con ella,
significa exactamente eso, teniendo el corazón y la mente volando junto con la flecha, dijo el joven vestido de negro. Este corazón es muy probablemente una referencia a una especie de fuerza invisible. Nin escuchó al joven vestido de negro, pensando para sí mismo al mismo tiempo. Había disparado decenas de miles de flechas diarias durante casi un año, así, él estaba familiarizado con todos los trucos técnicos a la misma. En realidad, Nin ya había tocado vagamente el nivel de tener el corazón volando con la flecha, pero nadie había sido capaz de guiarlo para llegar realmente a él. Nin una vez más tocó una flecha en su arco. El aire, el viento, en este instante, su corazón se hizo uno con los cielos y la tierra, y su voluntad comenzó a llenar la flecha. Pronto, Nin logró pincelar contra el nivel de olvidarse del yo, aunque su corazón se había convertido en uno con los cielos y la tierra, todo a su alrededor parecía vago y borroso, ya que su corazón y su voluntad se centraban completamente en su flecha. Tañido. Un sonido retumbante. La flecha disparó a través del aire, y la voluntad invisible de Nin se fundió en ella. De hecho, tenía una sensación extremadamente extraña, sentía como si él mismo se hubiera transformado en una flecha. Mientras la flecha atravesaba los cielos, mientras atravesaba los árboles, Nin sintió como si fuera él mismo quien disparaba a través de los árboles. Este tipo de sentimiento, donde su mente y su corazón eran uno con la flecha, era bastante extraño y maravilloso. Sin embargo, después de que la flecha volara durante 100 kilómetros, ese tipo de conexión invisible entre su corazón y la flecha se disipó. Nin ya no podía mantener la maravillosa sensación de que se había transformado en una flecha. Silbido. La flecha finalmente se hundió profundamente en el objetivo que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, pero por supuesto, todavía estaba un poco alejado del corazón del objetivo. Ese es el sentimiento. Derecha. Ese es el sentimiento. Nin comenzó a reírse en voz alta por la excitación mientras jubilosamente levantaba el arco con energía. Derecha. Cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella. Sentí como si me hubiera transformado en una flecha yo mismo, esto era una sensación maravillosa, y en ese estado, sentí como si podía controlar la dirección de la flecha. Intentaré de nuevo. Nin una vez atrapó una flecha y dibujó su arco. Tañido. La flecha se disparó a través de los cielos, y Nin una vez más se sintió como si fuera una flecha, con su corazón centrado en la flecha. Cambie las direcciones. Cambie las direcciones. Mientras volaba por el aire, la flecha de repente comenzó a cambiar las direcciones. Aunque la magnitud del cambio fue muy pequeña, como Nin se esforzó repetidamente por influir en ella, la flecha comenzó a volar hacia el exterior y volar aún más lejos, antes de finalmente sobrepasar el objetivo por miles de kilómetros. Cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella, este es el sentimiento. Sin embargo, solo puedo mantener este estado por 100 kilómetros, más lejos, y mi voluntad se disipa y se vuelve incapaz de mantener el contacto con la flecha. Nin asintió con la cabeza. Este tipo de sentimiento invisible, sin forma, de su voluntad que era uno con la flecha era una cosa extraña, sutil. Sin embargo, había de hecho tal cosa como un poder forjado de corazón, de voluntad. Ese antiguo cadáver de Fiendgod del anterior dueño del arco de Raúl era una prueba de ello. A pesar de haber muerto hace tanto tiempo, el remanente, la voluntad vestigial de muerte y matanza todavía era suficiente para que el corazón de Nin se estremeciera. Estrictamente hablando, el antiguo alma de Fiendgod había sido destruida hace mucho tiempo. ¿De dónde venía esa voluntad e intención invisibles? Esto era lo que, corazón, era todo. Era una fuerza invisible. El poder del corazón era diferente del poder divino, del ki elemental y del poder del alma. Era un tipo de poder extremadamente ilusorio, difícil de detectar, pero sí existía. Un arquero verdaderamente divino tendría que ser capaz de dominar este poder, el poder del corazón. Solo por dominarla se podría convertirse en uno de los formidables arqueros divinos de los tres reinos. Y esto fue solo uno de los requisitos previos. Usa el corazón. El corazón vuela con la flecha. Nin empezó a entrenar. Sabía muy bien que, dada la firmeza de su corazón Dao, el poder de su corazón debía ser lógico, ser formidable. Sin embargo, solo pudo mantener su corazón fusionado con la flecha a una distancia de 100 kilómetros. La razón de esto era, su corazón no era lo suficientemente sincero. Su corazón era supremamente sincero hacia el Dao de la espada, pero aún no era lo suficientemente sincero para el Dao del tiro con arco. Solo con sinceridad crecería el poder del corazón. Afortunadamente,
gracias a sus 3 años de minucioso entrenamiento, Nin había establecido una base sólida, y como la actitud de Nin hacia el arco había cambiado y como sus sentimientos hacia el dao de tiro con arco cada vez más resuelta, el poder de su corazón se había hecho cada vez más fuerte. En las leyendas, había algunas figuras verdaderamente formidables que, no importa en lo que entrenaron, eran capaces de mantener un corazón sumamente leal a lo que se enfocaban. Al hacerlo, fueron capaces de mejorar a un ritmo realmente asombroso. El poder del corazón era a veces incluso más importante que el talento o la comprensión sin procesar. A 1000 kilómetros. 2000 kilómetros. 3000 kilómetros. A medida que pasaban los días, la conexión entre el corazón de Nin y su flecha se hizo cada vez más fuerte. ¡Wow! Pequeño maestro, cuando dibujas el arco, ahora tienes una cierta aura, un aura que solo los divinos arqueros de la era primordial solían tener. El hombre de túnica negra miraba excitado de un lado. Cuando uno tenía un corazón que era sumamente leal a la proa, habría una diferencia que sería muy difícil de detectar para la mayoría, aunque la diferencia fuese multiplicada por 10.000 veces. Sin embargo, ese carisma innato realmente hizo un impacto. El arco de Raúl, que había pasado a través de las manos de unos cuantos arqueros divinos, fue definitivamente capaz de distinguir la diferencia. Tañido. Silbido. La flecha se hundió directamente en el corazón del objetivo. Nin, sin embargo, mantuvo su calma mientras seguía disparando flechas. Nin ahora era capaz de golpear el objetivo del centro muerto de vez en cuando, e incluso cuando no lo hizo, todavía era definitivamente capaz de alcanzar el objetivo. Ser capaz de golpear ocasionalmente el punto muerto objetivo desde una distancia de 10.000 kilómetros, con árboles y bloques bloqueando el camino, mientras que el uso de nada más que la fuerza física cruda ya era una hazaña verdaderamente asombroso, pero por desgracia, pasando el juicio se requiere uno lograr esta hazaña 10 veces seguidas. 5.000 kilómetros. 6.000 kilómetros. El corazón de Nin podía andar con la flecha durante periodos de tiempo cada vez más largos. Bajo este tipo de entrenamiento, el Dao corazón de Nin estaba realmente empezando a crecer aún más poderoso, y sus ojos estaban empezando a crecer cada vez más brillante. Cuando él dibujó su arco, cualquier cosa que él miró fijamente sentiría como si un dios de la muerte los miraba fijamente de lejos, causando una clase de terror inexplicable, sin nombre. Esta era la clase de sensación mental y psicológica de amenaza que solo un verdadero arquero divino podía imponer a las mentes de sus enemigos. El corazón de Nin era como una flecha, tratando de apuñalarse en el propio corazón del enemigo. El enemigo subconscientemente sentir esto y sentirse aterrorizado. 8.000 kilómetros. 9.000 kilómetros. Silbido. 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 Una flecha golpeó directamente el corazón del blanco. Lo mismo hizo una segunda flecha. Un tercio. Un cuarto. Nin lanzó un centenar de flechas, y todos y cada uno de ellos golpeó el objetivo de centro muerto. El corazón de pulgada de espesor del objetivo estaba completamente lleno de un grupo apretado de flechas ahora. A partir de 10.000 kilómetros de distancia, Nin soltó un suspiro. Este tipo de estado, donde su corazón cabalgaba con la flecha, consumía una tremenda cantidad de resistencia mental con cada flecha. Disparar un centenar de flechas en una fila en este estado causó una sensación de agotamiento extremadamente nauseabundo. Si Nin simplemente disparaba flechas sin usar el poder de su corazón, no se sentiría un poco cansado después de disparar hasta 10.000. Pero era muy agotador estar en el estado donde cuando la flecha vuela, el corazón vuela con ella. Sin embargo, el poder de las flechas en este estado era realmente tremendo, y las flechas eran también mucho más exactas. Pequeño amo, has tenido éxito. Tuviste éxito. El joven de túnica negra estaba muy emocionado. Gracias, Raoul Bao. Nin sonrió con gratitud. Durante los últimos 3 años, aunque estudió algunos de los manuales secretos de tiro con arco del Palacio Divinidades, lo que realmente hizo la distancia fue la guía del Raoul Bao. El arco Raoul había visto cómo muchos arqueros divinos crecían, aunque él mismo no era un arquero divino, él todavía había sido capaz de proporcionar a Nin una cantidad sorprendentemente significativa de ayuda. Si no hubiera sido por el Raoul Bao, incluso 10 años probablemente no habría sido suficiente para que Nin terminara este juicio. Jeje, pequeño maestro, solo después de convertirse en un verdadero arquero divino puedo, el Raoul Bao, realmente mostrar mi ilustre ilusión. El joven de túnica negra estaba muy emocionado. Si tú, pequeño maestro, realmente deseas mostrar tu gratitud hacia mí,
entonces procura una buena cuerda de arco para mí. Nin asintió y sonrió. Por supuesto. Tenía varios arcos de menos calidad. Después de todo, podía quitar la cuerda del arco violeta que usaba actualmente y usarlo para el arco de Raúl. Sin embargo, este arco era demasiado débil. El arco de Raúl era un tesoro de espíritu protocósmico de primera categoría, Nin realmente tenía que procurar una buena cuerda de arco para ello. Monte el Corazón. La morada de la cresta de Tristar. Fuera del palacio de las tres divinidades. Crazy G seguía roncando allí como siempre. Segundo hermano aprendiz de aprendiz. Nin caminó. Crazy G ni siquiera abrió los ojos mientras murmuraba, la copia completa de Arquería de Ouji está sobre la mesa. Vete tú mismo. Gracias, segundo aprendiz de hermano mayor. Nin entró inmediatamente en el interior. Flotando por encima de las versiones abreviadas era un libro de bambú furlin muy llamativo. Era en realidad la copia completa de Ouji Sorcery. Nin caminó, llenándola inmediatamente con su sentido divino. Retumbar. Una gran cantidad de información instantáneamente comenzó a inundar el alma de Nin. Mucho tiempo después. El sol había resucitado y caído. En el momento en que el amanecer estaba llegando, cuando la mitad del lejano cuervo dorado podía verse asomándose desde el lejano horizonte, Nin se despertó. ¡Qué poderosa técnica de tiro con arco!, murmuró Nin. Estaba aturdido. Verdaderamente, completamente aturdido. De acuerdo con la descripción de tiro al arco de Ouji, si realmente fue entrenado hasta el límite, al nivel de la poderosa divinidad primordial Ouji que había creado esta capacidad divina, el poder de las flechas sería verdaderamente aterrador, hasta el punto de ser por encima incluso del sexto ciclo de la mano Star Seising. Si un dios verdadero llegara al apogeo de esta habilidad divina, entonces con una sola flecha, el verdadero dios sería capaz de dañar fuertemente o incluso matar a otros dioses verdaderos. Pero había una razón por la cual el dominio completo de el tiro al arco de Ouji era tan ridículamente poderoso. Número 1. La cantidad de energía mental que utilizó esta técnica suprema de tiro con arco fue simplemente enorme. A nivel de perfecta maestría, incluso un dios verdadero probablemente solo sería capaz de disparar 3, 4 o 5 flechas antes de llegar a ser completamente drenado mentalmente e incapaz de disparar otra flecha. Nin, Star Seizing Hand, sin embargo, podría ser usado continuamente sin la preocupación de usar cualquier energía mental. Número 2. Esta técnica de tiro con arco tenía requisitos extremadamente altos con respecto tanto al arco como a la flecha. Especialmente la flecha. Debe entenderse que a plena potencia, el tiro al arco de Ouji era lo suficientemente poderoso para aniquilar a un dios verdadero con una sola flecha. Para poder comprimir tanto poder en una sola flecha, la flecha tenía que ser de tremenda calidad, ya que de otro modo se derrumbaría y se desintegraría. Por lo tanto, para ejecutar esta técnica, uno no solo necesitaba un buen arco, sino que también necesitaba unas flechas especialmente preparadas que fueran increíblemente poderosas. Un arco magnífico. Magníficas flechas. Y solo unos cuantos disparos antes de agotamiento total. Un poco más pobres artes de tiro con arco podrían permitir un centenar de disparos, mientras que incluso las artes de tiro con arco más pobres podrían permitir fácilmente 10.000 disparos. Esto era un testamento a cómo drenar realmente esta técnica suprema del tiro al arco era cuando vino al poder del corazón. El poder de este arte de tiro con arco, aunque el número de veces que puede ser utilizado en sucesión es bajo, es sin duda una de las 10 mejores habilidades divinas creadas desde Pango establecido el universo. Nin sintió una admiración interminable hacia esta capacidad divina, así como el número 1 dios del arco de los tres reinos, Ouji. Nin avanzó y recogió la copia abreviada del Ojo del Dragón de la Antorcha. Capítulo 36. Dejar la tutela del maestro amanecer temprano. Tío amo. Tío amo. Patriarca. Acompañado por un coro de llamadas respetuosas, Jinin llegó a la entrada de la Trastar Krasanabor. Sosteniendo una escoba en sus manos, comenzó a barrer personalmente los caminos de la montaña. Barrer. Barrer. Las hojas caídas en el suelo estaban siendo barridas. Eso es extraño. ¿El patriarca está barriendo personalmente los senderos de las montañas? ¿No es ese el juicio para el primer nivel del Palacio Divinidades? El patriarca puede entrar hasta el 9º nivel cuando quiera, por no hablar del primero. Él derrota el 9º golem con absoluta facilidad. Pero el patriarca está barriendo los caminos personalmente, ¿estamos viendo cosas? Tal vez el patriarca está meditando en algo.
Los dos Dao noviciados que vigilaban la entrada miraban asombrados mientras observaban a Nin barrer personalmente los caminos de montaña. Ellos sigilosamente envió mensajes mentales a los demás con respecto a esto. Las noticias rápidamente comenzaron a extenderse, y pronto todos los discípulos del monte Inerear llegaron a conocerlo. Nin estaba muy tranquilo. Mantuvo la cabeza baja, centrándose en su escoba. Cada barrido de la escoba se sentía como un barrido de limpieza contra su alma también. Barrió cada uno de los escalones de la montaña, uno a uno. Su velocidad no era demasiado rápida, parecía estar disfrutando de este proceso de barrido. Solo terminó sus labores a última hora de la tarde. Oh, ya terminé. Solo ahora Nin volvió a sus sentidos. Se enderezó la espalda y luego murmuró suavemente, parece que cuando el maestro hizo ensayos como barrer el sendero y deshiervar la montaña, también tenía otras cosas en mente. Aprendiz. Una voz repentinamente sonó por los oídos de Nin. Nin estuvo momentáneamente sorprendido, pero luego respondió apresuradamente, maestro. A pesar de haber estado en la montaña durante tantos años, Nin nunca antes había recibido un mensaje mental directo de su maestro como este. Después de que aprendas el ojo del dragón de la antorcha, ven a mi lugar, la voz volvió a sonar. Sí, amo, dijo Nin respetuosamente. Nin rápidamente se movió hacia arriba de la montaña, el corazón lleno de preguntas. ¿Por qué su maestro lo llamaba? Esto era extremadamente raro. ¿Podría ser que iba a dejar pronto la tutela de su amo? Nin fue al Palacio de los Tres Reinos y adquirió la copia completa del Ojo del Dragón de la Antorcha. Hasta la fecha, las tres técnicas principales que Nin había aprendido en el Palacio de los Tres Reinos eran el arte 8 noveno arcano, el tiro al arco de Ouji y el Ojo del Dragón de la Antorcha. El proceso de transmisión de la información sobre el Ojo del Dragón de la Antorcha tomó un día completo. Al día siguiente, Nin recuperó su facultad mental. Solo entonces se dirigió hacia el monasterio taoísta del patriarca Subhuti. Tío amo. Los dos Dao noviciados a la entrada del monasterio lo llamaron respetuosamente. Uno de los dos, Clearwater, también añadió, tío maestro, el patriarca ha enviado la noticia de que se le permitirá entrar directamente. Nin asintió, sonrió y luego pasó. Dentro del monasterio taoísta. Había una alfombra de oración dentro de una región abierta con un viejo flaco vestido con ropas taoístas sueltas sentado encima de ella. El cabello del anciano era completamente blanco, pero no parecía decrépito, más bien, Nin sintió como si esta persona hubiera alcanzado el nivel de eternidad infinita. Además, él también podía sentir una fuerza vital ilimitada procedente de esta persona. Nin no podía dejar de sentir su propio espíritu completamente calmado, gracias a la simple presencia de su amo. Maestro. Nin entró, luego gritó respetuosamente. Siéntate, dijo el viejo patriarca. Nin se sentó inmediatamente en una alfombra de oración en la posición de loto, esperando instrucción. El viejo patriarca miró a Nin y luego dijo lentamente, ¿cuánto tiempo has pasado en Mount Enerhart? Ya han pasado más de 30 años y 5, este año será el 36º, dijo Nin respetuosamente. ¿Qué habilidades has aprendido? Preguntó el viejo patriarca. Tu discípulo ha aprendido el arte de los 8 o 9 arcanos y alcanzado el tercer ciclo. Acabo de alcanzar un nivel básico de habilidad en arquería de Ouji, también he entrenado en el Ojo del Dragón de la Antorcha, y alcancé la segunda etapa de la luz innata de la antorcha. En los últimos 30 años, su discípulo se ha centrado principalmente en el juego de espadas, ya he dominado la 9ª posición de la espada de los 3 pies y he aprendido otras armas de espada más poderosas, dijo Nin respetuosamente. El viejo patriarca asintió. Ahora tienes muchas habilidades, se puede decir que usted es una persona completamente diferente en comparación con la primera vez que subió la montaña. En tu nivel actual, permanecer en Mount Enerhart ya no te ayudará tanto como antes. Lo que necesita hacer ahora es ir a temperarse en el mundo real, para prepararse para su próxima tribulación celestial. Dadas sus habilidades, y dado que usted tiene el legado del hermano Treelibes, su tribulación celestial será severamente extraordinaria. Será muy, muy difícil. Tu discípulo recordará ser cauteloso. Nin fue iluminado. De hecho, era como él había esperado, era hora de que él dejara la tutela de su amo. Es hora de que te vayas ahora. El viejo patriarca miró a Nin. Una vez le dije que cuando salieras de mi tutela, te daría 2 grandes regalos. Nin se sintió instantáneamente intrigado. Después de que entraste en mi tutela, a menudo te observaba, evaluando tu capacidad de comprensión, tu talento, tus hábitos,
Todo por el bien de desarrollar una habilidad divina de evasión completamente única para ti, conocida como el viento oscuro de los 9 cielos, dijo el viejo patriarca. Nin estaba muy contento. ¿Esto había sido creado solo para él? Nin estaba necesitando una habilidad evasiva en este momento. Se había estado preparando para conformarse con una técnica evasiva del Palacio de las Divinidades si no podía encontrar una buena, pero inesperadamente su amo se había estado preparando esto para él todo el tiempo, desarrollando una habilidad divina evasiva que era completamente adecuada para Nin. Después de todo, usted es un ser humano, si usted va a entrenar en cualquier otra habilidad evasiva, será difícil para usted alcanzar el pico en ellos. Incluso si te di las alas del Garuda, de las que se origina tu habilidad de evasión win-win, nunca podrás alcanzar el nivel que el gran Rock hizo, explicó el viejo patriarca. La habilidad, mejor, es la que más se adapta a ti. Esta técnica, el viento oscuro de los 9 cielos, cuando se entrena hasta el máximo pico, aunque no sea tan buena como el dominio perfecto sobre las alas del Garuda, no está tan lejos. Usted será capaz de mover 90.000 kilómetros en un solo movimiento. 1,90,000 kilómetros en un solo movimiento? Nin estaba sumamente encantado. 90.000 kilómetros, esto fue una velocidad asombrosa. Esta es la habilidad divina evasiva que preparé para ustedes. En el futuro, cuando tengas tus propios conocimientos, tal vez puedas perfeccionarlo más, lo que te permite moverte aún más rápido. Eso, sin embargo, dependerá de vosotros, dijo el viejo patriarca. Nin asintió con la cabeza. Una habilidad evasiva que el patriarca Subhuti había desarrollado personalmente, lo más probable sería que fuera difícil para Nin mejorar, incluso después de convertirse en un dios Empyrean. Mejorarla, sería una tarea muy, muy lejana. Puedo ver que en el futuro, serás una espada inmortal. Pero cualquier espada inmortal verdaderamente formidable necesita una poderosa formación de espada, dijo el viejo patriarca. La llamada formación de espada, Havenraker, en verdad, fue utilizada por Daufador Havenrek como algo que podría enseñar a sus discípulos. Ni siquiera sé cuáles son sus más formidables y profundas artes de espada. Daufador Havenrake las mantiene ocultas como sus armas secretas para mantenerse vivo. Nin asintió con la cabeza. Tu formación de espada menor de 1000 espadas se basa en el uso de muchos tesoros, dependiendo de la superioridad de los números. Cuando se combina con una espada adecuada de arte, es en efecto capaz de desencadenar un tremendo poder. Tanto el sendero taoísta como el sangha budista tienen tipos similares de técnicas que dependen de números abrumadores. Usando su formación de las espadas menores como base, he destilado la esencia de las mejores técnicas taoístas y budistas de esta naturaleza y he desarrollado una nueva técnica de formación de espada para usted. Le he dado el nombre de formación de las 1000 espadas, dijo el viejo patriarca. Si usted tiene suficientes tesoros, el poder de esta formación de las 1000 espadas será absolutamente asombroso. Se puede describir como una de las supremas formaciones de espada de los 3 reinos. Gracias, maestro. Nin estaba emocionado y gozoso. La técnica evasiva de el viento oscurecido de los 9 cielos, la técnica de formación de espadas de la formación de las 1000 espadas, su amo había diseñado personalmente para él. Lo que Nin no se dio cuenta fue que el patriarca Subhuti fue realmente muy diligente en la enseñanza de sus estudiantes. A pesar del paso de las edades incontables, el número total de estudiantes que él había tomado encendido era absolutamente bajo, pero él se centró enteramente en cada uno y la asumió, especialmente durante los primeros periodos en que primero habían incorporado su tutela. Aunque parecía que Nin no había tenido la oportunidad de reunirse con su amo muchas veces, en realidad el patriarca Subhuti había estado monitoreando constantemente a Nin. Luego, basado en los rasgos propios de Nin y sus características, el viejo patriarca había probado y desarrollado estas técnicas en un mundo completamente separado. El viento oscuro de los 9 cielos, por ejemplo, el patriarca Subhuti había pasado cientos de miles de años desarrollándolo. En comparación, la formación de las 1000 espadas era más fácil. Después de todo, este tipo de formación simplemente se centró alrededor de un gran número de tesoros. El patriarca Subhuti solo había gastado 1000 años para desarrollarlo. En este otro mundo, el flujo del tiempo era diferente. Esta fue la razón por la cual patriarca fue capaz de sacar estas dos técnicas ahora. Ponte adelante, ordenó el viejo patriarca. Nin se apresuró a caminar delante del viejo patriarca. El viejo patriarca golpeó a Nin en el centro de su frente. Al instante, una gran cantidad de información inundó el cerebro de Nin.
Para cuando Nin se recuperó, el ojo oscuro de los 9 cielos y la formación de las 1000 espadas habían quedado firmemente grabados en su mente. Bien. Es hora de marcharse, dijo el viejo patriarca. Maestro, dijo Nin respetuosamente. Su discípulo también desea meditar en los secretos del loto. Deseo hacer un viaje al Palacio de Divinidades y adquirir algunos manuales sobre técnicas de loto. El viejo patriarca agitó la mano y un libro de bambú apareció en su interior. Se lo entregó a Nin. Este es un conjunto de técnicas de loto que adquirí por accidente. Los misterios dentro de ella son insondablemente profundos y serán más que suficientes para meditar. Puedes llevarlo contigo. Gracias, maestro. Fue una sorpresa para Nin tras otra. Nin añadió apresuradamente, tu discípulo tiene un aprendiz, Blue Eclipse Xiaoyu, que acaba de llegar a la montaña y que solo ha estado aquí unos años. Todavía es muy débil, su discípulo quisiera dejarla permanecer aquí en Mount Enerhart por ahora. El viejo patriarca asintió. Entonces deja que ella quede aquí y entrene en silencio en la montaña. Cuando llegue el día en que pueda derrotar al 9º golem, la dejaré marchar y enviarla a su mundo Gran Xia. Solo ahora se sintió completamente relajado. Todo estaba arreglado. Bien. Tiempo de abandonar la montaña, instruyó el viejo patriarca. Recuerda esto, sin mi permiso, no debes decir que eres mi discípulo. De lo contrario, no culpe a su maestro por no mostrarle misericordia. Solo cuando te convoco de vuelta puedes regresar al monte del corazón Enor. Sí, dijo Nin respetuosamente. Los 3 reinos están ahora llenos de secretas y turbulentas corrientes subterráneas. Incluso yo, tu amo, podría perecer. Debes tener cuidado. Usted no debe ser demasiado precipitado y causar un desastre para usted, dijo el viejo patriarca. Nin al instante sintió que su corazón temblaba. ¿Qué? Los 3 reinos estaban llenos de secretas y turbulentas corrientes subterráneas, ¿hasta su amo podría perecer? Entonces, ¿cómo iba a ser alguien como él, un joven que ni siquiera era celestial inmortal, supuestamente? El viejo patriarca agitó la manga. Ya sea fortuna o calamidad, se lo traerá a sí mismo, y no tienen a nadie más a quien culpar o a agradecer. Ahora ve. Nin respetuosamente cayó de rodillas, presionando su cabeza hacia abajo hasta el suelo y Koutouin 9 veces. Su discípulo se va ahora. Maestro, cuídate. Su amo había hecho un considerable esfuerzo en su nombre. Tanto el viento oscurecido de los 9 cielos, como la formación de las 1000 espadas, eran verdaderamente técnicas supremas de los 3 reinos. Incluso Daofaters no eran capaces de crear técnicas casuales a este nivel. A pesar de que su amo no lo había explicado, Nin podía imaginar cuánto esfuerzo enorme su maestro debe haber hecho para desarrollar estas técnicas. Nin naturalmente grabaría su memoria de esta bondad en su corazón. Además, los 30 y tantos años que había pasado en Mount Enerhart habían sido los años más pacíficos de su vida, los años en que él había establecido verdaderamente, firmemente su fundación. Después de salir de la montaña, sería como su amo dijo, dado que los 3 reinos estaban llenos de peligrosas corrientes subterráneas, probablemente sería difícil para él encontrar esa paz de nuevo. Después de que Nin se fue, otra persona apareció dentro del monasterio Daoist. Era el segundo aprendiz, Crazy G. Maestro, Crazy G observó cómo Nin se alejaba y suspiró, este joven aprendiz de mi hermano es un hombre de emociones profundas. Por desgracia, nació en el momento equivocado. El viejo patriarca sacudió la cabeza. Cuando la mayoría de ustedes estaban creciendo, yo era capaz de protegerlos. Pero crecerá en una época en que una gran tribulación desciende sobre los 3 reinos. Los 3 reinos ya están llenos de muchas corrientes peligrosas, y esta tribulación puede resultar aún más aterradora que la que destrozó el mundo de Pangu. ¿Qué? El rostro de Crazy G cambió instantáneamente. Nuba se ha ido hace mucho tiempo, entrando en el caos primordial sin fin. A pesar de los pasajes de incontables años, nunca ha regresado, dijo el viejo patriarca. Cuando Nuba estuvo presente, los 3 reinos finalmente se establecieron y se establecieron los 6 caminos de la reencarnación. La corte celestial fue creada para administrar los 3 reinos, y los Daofaters y dioses verdaderos se separaron en sus respectivos territorios. Pero con Nuba desaparecido, con los 6 caminos de la reencarnación destruidos, con la corte celestial solo una corte en nombre, con los 3 reinos llenos de peligrosas corrientes subterráneas. Temo que esta tribulación. El viejo patriarca sacudió la cabeza. Crazy G empezó a preocuparse. Pero en tiempos de tribulación, una persona puede traer fortuna o calamidad sobre sí mismo. Si es calamidad,
Solo él mismo puede salvarse a sí mismo, dijo el viejo patriarca. Todos, incluido usted y los demás, todos tienen que tener cuidado. Me imagino que un gran número de dioses verdaderos y Daofaters morirán durante esta tribulación, y si incluso la mitad de los dioses Empyrean y de los verdaderos inmortales sobreviven, deben contar sus bendiciones. Si te enfrentas a un peligro, tal vez no pueda protegerte. Tu discípulo recordará y será cauteloso, dijo Crazy respetuosamente. Nin llevó poco y tío Wite fuera del monte Innereat. En el camino al monte Innereat, Blue Eclipse Xiaoyu cayó de rodillas, presionando su frente contra el suelo. Su discípulo definitivamente entrenará duro. Después de llegar al 9º piso del Palacio de las Divinidades, me dirigiré de inmediato al mundo del Gran Xia para reunirme con usted, maestro. Nin asintió y sonrió. Luego llevó a Little Chin y tío Wite a volar fuera del monte Innereat. Llegaron al vacío del cielo, y como lo hicieron, apareció un túnel vacío. Era un túnel vacío que el patriarca Subhuti había abierto personalmente para ellos. Nin, Little Chin y el tío Wite volaron directamente hacia él. Silbido. Todos desaparecieron y el túnel vacío se cerró detrás de ellos. Maestro. Xiaoyu se arrodilló allí, las lágrimas fluyendo incontrolablemente por su cara. Definitivamente me iré al mundo de Gran Xia y te encontraré allí. Por desgracia, esto no es tan rápido como la nube de Somersault Sambukong, que le permitió mover 108.000 kilómetros en una sola voltereta. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.